Santiago capítulo 5, versículo número 11. Dice la Biblia: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oremos. Padre eterno, Señor de la gloria, queremos agradecerte por este día que nos has dado de estar congregados y a la vez, Señor, pedirte por este tiempo de predicación. Gracias por el tiempo que hemos tenido de estudio en la escuela dominical. Ahora, Señor, te pedimos que seas hablándonos a nosotros. Utiliza este momento, Señor, para que sea tu palabra, Señor, edificando a cada uno de los presentes. Gracias por los hermanos, Señor, y por cada visitante que en este día nos acompaña. Ruego que tu Espíritu Santo haga una obra especial en cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En esta breve epístola de Santiago, como ustedes se dan cuenta, tiene 5 capítulos. Nos menciona la Biblia algunos ejemplos de hombres del Antiguo Testamento. Por ejemplo, se habla de Elías. El autor dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y que de igual manera volvió y oró. Y la tierra, dice, llovió, y la tierra produjo su fruto. Personajes importantes del Antiguo Testamento. Elías, los profetas. Pero en este versículo que hemos leído hace un momento, en el versículo 11, llama por nombre a otro personaje quizá muy conocido del Antiguo Testamento. Me refiero a Job. Como sabemos bien en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento hay un libro que lleva precisamente el nombre de Job. Es un libro que hace parte y encabeza la sección de los libros poéticos. Job. Quizá la historia de Job sea una de las más conocidas. Al mirar en el capítulo 1, versículo 8 del nombre que lleva este libro, el libro de Job, nos encontramos que Dios describe a Job como un hombre justo, varón justo, temeroso de Dios, recto y apartado del mal. Este es Job. Esta es la manera como Dios lo describe. Pero en el capítulo 5 de Santiago, versículo 11, hay algo que resalta el autor de esta epístola y menciona en el versículo 11 la paciencia de Job. Mire que no solo el libro de Job habla la forma como lo describe Dios. Un varón justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero también la Biblia, aquí en la epístola de Santiago, el autor lo llama como alguien de paciencia. Versículo 11, mire cómo dice. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué faceta tan importante que describe aquí la Biblia de Job, no? Lo asocia con paciencia. Sin embargo, hay algo que es necesario tener en cuenta, y es que en el Nuevo Testamento se tradujeron 2 palabras bajo el término paciencia. De hecho, no son las mismas, son distintas. Hay 2 palabras griegas que tradujo la Reina Valera y otras versiones como paciencia. Una de ellas es la que se traduce paciencia para soportar a personas irritables. La palabra macrotumia. Esa palabra significa alguien largo de ira. Macrotumia. Macro, largo, tumia, ira. Alguien que no se deja provocar fácilmente. Macrotumia. Está otra palabra que es el término jupomoné, que significa soportar una carga inllevable. Un gran peso. Cuando Santiago utiliza aquí de referente a Job, palabra paciencia, es importante tener en cuenta que no utiliza la palabra macrotumia. No dice que Job era paciente porque soportaba a otras personas. No. Utiliza el término jupomoné, que generalmente en las otras versiones la traduce no como paciencia, sino como perseverancia. Es decir, soportar, aguantar, ya no personas, sino circunstancias desfavorables. Y a pesar de eso, seguir adelante. Esa es la palabra que utiliza aquí Santiago capítulo 5, versículo 11, cuando dice, habéis oído de la paciencia. Se podría traducir de la perseverancia de Job. Si hubo un hombre que manifestó en su vida perseverancia, fue Job. Su perseverancia, su aguante, diríamos, frente a las circunstancias desfavorables. Esta capacidad que manifestó Job para seguir adelante a pesar de todo lo que se presentó en su vida. Hoy deseo predicarles de algo que he titulado La paciencia o la perseverancia de Job. Se hizo evidente esta perseverancia en algunas cosas, o la paciencia de Job. Si vamos al capítulo 1 de Job, Job capítulo 1, versículos 1 y 3. Miremos en qué se manifestó esta paciencia, o también podríamos decir perseverancia en la vida de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos,
500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hasta ahí la lectura. Inicia el libro que lleva el nombre de Job con una especie de biografía. ¿Quién era Job? Era un oriental y dice la Biblia de que provenía de la tierra de Uz. Pero aparte de decir que era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. En el versículo 3 nos dice que era un gran hacendado. Al observar los versículos sabemos que era un hombre muy rico, ¿notaron? Toma tiempo para decir la Biblia que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era, note cómo lo menciona, aquel varón más grande que todos los orientales. Si se comparaba a Job con los demás orientales, sus coetáneos, sus compatriotas, dice la Biblia de que Job era muchísimo más rico. Tenía gran riqueza. En aquellos días se contaba la riqueza así como menciona aquí la Biblia. Ovejas, bueyes, criados. Y esto nos lleva entonces a pensar que Job era un hombre rico. Pero mire que a pesar de su riqueza, vemos que Job perseveraba en temor a Dios. Es muy raro encontrar gente que a pesar de tener muchas posesiones tenga una relación correcta con Dios. Casi siempre el que tiene mucho dinero cree que no necesita de Dios. Es raro encontrar gente muy adinerada que sean buenos cristianos, que honre, ame, obedezca a Dios y a su palabra. Pues precisamente este era Job. Job perseveró o tuvo paciencia, como lo traduce Santiago 5. Era un hombre perseverante en la riqueza, a pesar de que tenía muchísimos criados, muchísimas posesiones. Dice la Biblia de que era recto, temeroso de Dios. Llega un punto en el cual a veces las riquezas es un impedimento para que la gente siga a Dios. Hay gente que está tan ocupada en sus asuntos, sus negocios, su misma vida, que no le queda tiempo para honrar a Dios. Ese no era el caso de Job. Muchísimos criados, gran posesión de ganado, y con todo eso vemos a Job perseverando en su relación con Dios. Santiago dice, ¿ustedes han oído de la perseverancia de Job o la paciencia? ¿Cómo este hombre, a pesar de tener tanta riqueza, perseveró? Tuvo esa perseverancia en Dios. Cada persona debería mirar si las riquezas en su vida lo están acercando a Dios o alejando de Dios. Cada uno de ustedes debe mirar, ¿lo que yo tengo, mis posesiones, son un impedimento para acercarme a Dios? O por el contrario, a pesar de todas esas riquezas, realmente yo persevero en mi relación con el Señor. Este era Job, un hombre perseverante en la riqueza. Capítulo 1, versículos 14 al 17. ¿Cómo más vemos la perseverancia o paciencia de Job? Versículo 14, el capítulo 1 de Job. Dice la Biblia. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Miremos otra faceta de la vida de Job, su perseverancia o paciencia ante la pérdida de los bienes. Vieron que dice la Biblia de que todo esto que tenía Job, que al principio describe que era muchísimo, era tanta la riqueza que tenía que necesitaba de muchísimos criados. Pero dice la Biblia que en un día Job perdió todo lo que tenía. Porque así dice la Biblia. Estaba hablando dando la noticia de la pérdida de algo de sus bienes. Terminaba y dice, y vino otro. Le da la noticia y dice, todo se perdió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Pero ¿creen que a pesar de la pérdida de los bienes, Job dejó de perseverar? No. A pesar de la pérdida de sus bienes, sus posesiones, Job sigue perseverando. Capítulo 1, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Las pérdidas que tuvo Job fueron ocasionadas por Satanás con permiso de Dios. Es más, Satanás le dice a Dios, es que Job le teme a usted, le ama porque usted lo que ha hecho es enriquecerlo. De seguro que si usted le quita todo lo que tiene, cuando no tenga nada va a blasfemar de usted. Y Dios, que sabía que realmente Job era un hombre recto, temeroso de él, le dice, ahí está todo lo que tiene. Haga la prueba, toque todas sus posesiones. Solamente no ponga su mano sobre él, o sea, no lo toque a él, pero sí las posesiones. Y dice la Biblia de que cuando pasó esto, realmente perdió todo Job. Posesiones, bueyes, ovejas, todo lo perdió.
Pero a pesar de todo esto, la Biblia dice de que Job siguió perseverando, versículos 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Tal vez Job estaba acostumbrado a sus riquezas, pero cuando las perdió, esto no llevó a Job a dejar de perseverar en Dios. Piense usted en esta realidad. Si hoy usted perdiera todo lo que tiene, ¿con todo eso seguiría perseverando como cristiano? Hay mucha gente que ante la pérdida de sus bienes, en lugar de perseverar, reniega de Dios. En un día, aquel gran hacendado, aquel hombre que comparado con los demás orientales era muy grande en posesiones, lo perdió todo. Y las palabras de él en los versículos 20 y 21 son admirables. A pesar de todo esto dice, desnudo salí, o sea, no traje nada a este mundo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de eso dice, mi relación para con Dios no depende de lo que yo tenga. Dios sigue siendo Dios. Tenga o no tenga, Dios sigue siendo Dios. Cuando tenía posesiones, Él era mi Dios. Y ahora que no tengo nada, sigo exaltando y bendiciendo el nombre de Dios. ¿Cómo se puede llamar a eso? Paciencia en el lenguaje de Santiago, o perseverancia, que es lo mismo. Esta perseverancia que tenía, a pesar de la pérdida de sus bienes terrenales. Es allí donde se prueba realmente dónde está el corazón, o en las cosas que nos da el Señor, o en el Señor mismo. Es allí donde debemos examinar dónde tenemos nuestro corazón. ¿Cuánta gente deja de perseverar? Deja de lado su relación con el Señor porque tuvo una pérdida de posesiones. Tal vez alguno podría pensar, qué necio Job. ¿Por qué cuando perdió todo, por qué no más bien rápido dijo, tengo que recuperarlo? Como hacen algunos cristianos. No, mire que lo que pasa hoy en día con los cristianos es cuando tiene una pérdida, el tiempo del Señor comienzan a dedicarlo para recuperar lo que perdieron. Oye hermano, ¿por qué ya no vienes a la iglesia? No, es que tuve una crisis financiera y ahora me tocó meterme a trabajar de domingo a domingo. Tengo que recuperar lo que perdí. ¿Vemos esto en la vida de Job? Job no dijo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a recuperar las cosas que he perdido? No, lo que hizo Job fue seguir en su relación con el Señor. Hermanos, es que la relación con el Señor no debería depender de las posesiones que tengamos. No debería depender si tenemos o no tenemos. Ese es el problema del falso evangelio de la prosperidad, que mide la relación con el Señor con lo que tenemos. Si usted tiene es porque está bien con Dios, si no tiene es porque está mal con el Señor. Está en pecado, no dio una ofrenda y etcétera. El evangelio falso de la prosperidad. Eso es falso, no es verdad. Nuestra relación para con Dios no depende de las posesiones. Y Job dijo, aunque no tenga nada, pues Él me dio y Él también permitió que ya no tuviera. Sea bendito el nombre de Jehová. Su perseverancia a pesar de la pérdida de los bienes. Pero en el capítulo 1, versículos 18 y 19, nos muestra la Biblia otra manera en la cual Job siguió perseverando en Dios. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué tal la pérdida de los hijos? ¿Ya Job ha perdido sus bienes? Tenía antes bienes, ahora ya no los tiene. Y ahora experimenta la terrible pérdida de sus hijos. No podemos negar que quizá esto fue un gran dolor para Job. Hay que decir acá que la Biblia afirma que en un mismo día perdió a sus hijos. ¿Cuántos eran los hijos de Job? Porque dice que todos estaban reunidos en casa del primogénito y vino algo y cayó la casa sobre ellos y murieron. ¿Cuántos eran? 10. Lo dice el capítulo 1, versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Todos los hijos de Job murieron en aquel día. Solamente escapó el que le vino a dar la mala noticia, imagínense. Experimentar la pérdida de 10 hijos en un día. Hay mujeres, hay padres que pierden un hijo y ya casi eso es la locura para ellos. Es terrible el dolor, el luto. Es tan angustioso para ellos el ya saber que su hijo no estará. Job no perdió ni uno ni dos, perdió a 10 en un día. En un día. No fue que se murió este un día y al siguiente mes el otro. No, en un día tuvo que enterrar y despedirse y olvidarse de sus 10 hijos. Pero ¿cuál fue la actitud de Job en medio de la pérdida de sus hijos? Siguió perseverando, ¿no? Tremendo. Es que por eso Santiago dice, ustedes han oído porque esa historia la transmitían los judíos de una manera oral, la tradición oral. Ustedes recuerdan la historia de Job y Job fue un hombre perseverante a pesar de todo. Perseveró a pesar de la pérdida de sus hijos. Hay mucha gente que cuando tiene la pérdida de un ser querido, ¿sabe qué hace?
reniega contra Dios. ¿Por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios no lo sanó? Yo soy cristiano y tanto que le pedí a Dios que lo sanara, que no se muriera y se murió. Y eso le sirve para volverse atrás. Llegan a decir que Dios es malo, que Dios no los escucha y que es inútil, que para qué no vale la pena seguir a Dios, por cuanto el familiar murió. Si usted experimentara una pérdida terrible en este día de un familiar, su familia, sus hijos, alguien allegado que usted quiere y valora mucho, con todo eso seguiría diciendo, voy a perseverar en mi relación con el Señor. Hay gente que se mete tanto en el luto que se olvida de Dios. Job hubiera podido decir, ahora me toca vivir este luto y encerrarse en su luto de la pérdida de sus hijos y olvidarse de Dios, pero no lo hizo así. Job, después de toda esta pérdida, bienes, hijos, pronuncia las palabras que leímos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso incluye ante la pérdida de mis hijos. Perseverancia, ¿no? Sus 10 hijos ya no estarían con él. ¿Qué iba a hacer Job? Como hay gente que entra en un luto profundo, en la desesperanza, y cree que se acabó la vida. Ya no hay nada que hacer porque murió. No, Job siguió con su mirada en Dios. ¿Cómo puede llamarse a eso? Perseverancia. Esa perseverancia, recuerden la palabra que mencioné al comienzo, ese soportar, ese aguantar, un peso insoportable, jupomoné. Terrible carga para Job. Los bienes comparados con los hijos, lo natural es que valgan más los hijos, ¿no? Tal vez los bienes son llevaderos. Bueno, quedé pobre, pero tengo mis hijos. Pero ahora Job dice, ni bienes ni hijos. Parece que en la vida de Job se va sumando dolor tras dolor, ¿no? Desgracia tras desgracia. Se va sumando duelo tras duelo, pérdida sobre pérdida. Pero ahí está un hombre llamado Job, perseverando en Dios. Jehová es Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea Jehová su nombre bendito. Qué tremendo esto, ¿no? Qué importante, hermanos, que aprendamos, como dice Santiago, de la perseverancia y de la paciencia de Job. Capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Como si fuera poco, en la vida de Job, ahora viene una enfermedad, dice una sarna maligna, que le intestó todo el cuerpo, desde la coronilla hasta el pie. Imagínense eso. Todo su cuerpo ahora en una terrible sarna. Esta era la vida de Job. ¿Cuál sería la actitud de Job ahora frente a la enfermedad? Perseverancia, ¿no? Perseverancia una vez más. Está padeciendo, por supuesto que sí, porque era una enfermedad dolorosa, al punto que, mire cómo la describe en el capítulo 19, de sus propias palabras, versículo 20, 19-20 de Job. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Recuerden que el libro de Job es poético. ¿Y cómo está describiendo de forma poética la condición de Job? Esa frase del versículo 20 cuando dice, he escapado con solo la piel de mis dientes. Tiene harta piel los dientes, ¿cierto? ¿Se entiende la figura? Está diciendo casi sin piel, porque nadie aquí tenemos piel en los dientes. Usted mira las encías, pero dice los dientes. Es una forma de decir poética, no tengo piel ya. Para ese momento, por lo que dice la Biblia, Job está casi los huesos. Esa era la enfermedad de Job. Una sarna maligna, al punto de que ya no tenía ni carne, era casi todos los huesos. ¿Y cuál fue la actitud de Job en medio de la enfermedad? Perseverar. Qué diferente a los cristianos de hoy en día. Muchas veces en la vida de los cristianos la enfermedad es una excusa para no seguir en el camino de Dios. Estoy enfermo y debido a eso ya no puedo perseverar en el camino del Señor. Bueno, hay enfermedades que sí impiden eso. Pero mientras pueda usted caminar, pueda respirar, algunos caminar con dificultad, puede ser ese caso, pero todavía pueda ponerse en pie, hermano, no ponga como excusa su enfermedad para decir, ya no puedo ir a la iglesia, no puedo buscar del Señor. Incluso en una cama, usted todavía puede orar, ¿no? Ya no veo, incluso puede escuchar la Biblia, la palabra de la predicación. Pero hay tantos cristianos que ponen como excusa la enfermedad. Es que usted no sabe mi enfermedad, dicen. Se apropian de la enfermedad. Mi enfermedad. Es que mi enfermedad. Excusas. Aunque no pueda usted hablar, todavía puede orar mentalmente, ¿no? Aunque no pueda ver, pueden leerle la Biblia todavía, ¿no? ¿Qué excusas pondremos para hacer la voluntad de Dios? A pesar de la enfermedad golpeó la vida de Job y Job está perseverando. ¿Cuál es su excusa para no hacer la voluntad de Dios? Algunos toman la enfermedad como pretexto, ¿no? Ya no se puede. Créame que sí se puede. Por la vida de Job entonces aprendemos. Y ahora vemos un poquito más. ¿Por qué Santiago dice, habéis oído de la paciencia? ¡Qué hombre para perseverar! Le aseguro que ninguno de los que estamos aquí hemos sufrido tanto como Job. Sume todo eso. Pérdida de bienes, quedó en la calle.
no tenía nada, lo perdió todo. Pérdida de sus hijos. La esposa por ahí diciéndole, maldice a Dios. ¿Qué significa esa frase, maldice a Dios y muérete? Significa, maldiga a Dios y acepte la pena que implica eso, que es la muerte. Una especie de suicidio disimulado. Te voy a dar un consejo, Job. Maldice a Dios y como la pena por maldecir a Dios es la muerte, acepte la pena. Ese era el consejo de su mujer. Su mujer con esas palabras, ¿no? Su cuerpo corroído por una sarna maligna desde la coronilla hasta los pies. Ya en los huesos. Y dice en otro pasaje del libro de Job, que todas las noches tenía una fiebre altísima, lo menciona él. Esto duró bastante tiempo en su vida. Pero la actitud de Job fue perseverancia. Este hombre, hermanos, nos muestra la Biblia su valor y realmente no era un cumplido que Dios estaba haciendo a Job cuando dice que era un varón recto, perfecto, justo, temeroso, Dios apartado. Esto no era un cumplido de Dios. Realmente Job sí lo era, ¿no? En verdad que sí lo era. Si era justo, ¿no? Si era recto, temeroso de Dios. Y lo vemos en su perseverancia. A pesar de todo lo que experimentó en su vida. Muchos cristianos les falta perseverancia en su vida. Son aquellos cristianos que cualquier excusa es buena para dejar de perseverar en el Señor. Para seguir avanzando en el Señor. Cualquier situación es buena. Cualquier excusa es buena para no congregarse, para no leer la Biblia, para no orar. Les falta perseverancia. No quiero ni pensar qué sería que viviera algunas desgracias de Job, cómo sería ese cristiano. Ahora sí, definitivamente no me pueden ver en la iglesia, diría alguno. Que no me van a, porque es que ahora sí, imposible. Sin plata, desnudo, se murió este familiar, ahora ando enfermo, no me van a ver por allá jamás. ¿Y dónde queda la perseverancia, hermanito? ¿Dónde queda la perseverancia? La perseverancia se ve incluso en el esfuerzo por llegar a la congregación. ¿No es perseverancia eso? Me trasteé 20 cuadras más lejos de la iglesia, ahora sí no puedo perseverar. Dicen algunos, me cambié de barrio, ahora sí no puedo. ¿Dónde queda la perseverancia? ¿Cuánto hace falta en los cristianos? Fidelidad a Dios, perseverancia. Y la perseverancia no es circunstancial. Es más, la perseverancia se sobrepone a las circunstancias. Porque hay un firme deseo y resolución de perseverar, avanzar, a pesar de lo que venga. Y de esto nos da mucho ejemplo Job. Por eso Santiago dice, Santiago capítulo 5, volvamos allí. Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Para los del tiempo de Santiago, los que él dirige esta epístola a las 12 tribus en la dispersión, era habéis oído. Y una vez más nosotros aquí hoy reunidos hemos oído acerca de la paciencia o perseverancia de Job. ¿Y para qué es esa perseverancia? ¿Para qué era eso? ¿Una historia bonita? Tal vez para decir, oiga, qué hombre tremendo Job. O más bien para llevarnos a despertar en nosotros también una perseverancia semejante a la de Job. No para que digamos, ¡ay, tremendo! O para que alguno diga, triste la vida de Job. Está allí mencionado y hemos oído también de la paciencia, perseverancia de Job, para que también tomemos como ejemplo de que sí se puede perseverar para con el Señor, a pesar de lo que sea. La perseverancia es mantenerse firme bajo cualquier peso o adversidad humana, cual sea. Quizá usted esté atravesando por un momento de dificultad, adversidad, enfermedad, cual sea la adversidad, una angustia en su vida. Pero con todo y eso puede perseverar. Por todo lo que atravesó Job. Job tendría muchas excusas para decir no puedo perseverar. Pero a pesar de todo esto, perseveró. ¿Y usted, hermano, está perseverando a pesar de lo que venga a su vida? Hemos oído de la paciencia de Job. ¿Usted ha oído? Y mire que Job era una persona que con la ayuda de Dios pudo perseverar porque había eso en su corazón. Algunos piensan que Job quizá era un extraterrestre, alguien sobre, no, un hombre común y corriente, una persona. Pero lo que marcó la diferencia fue su deseo de perseverar. Y cuando está ese deseo, Dios nos ayuda. Él nos da la fortaleza, el consuelo, la habilidad de perseverar, porque no está en nuestra habilidad, viene de Dios. Detrás de un cristiano que no persevera, no es porque no pueda, sino es porque no quiere perseverar. Le aseguro que si usted quiere perseverar, honrar a Dios, hacer su voluntad, Dios le va a ayudar. Pero si usted no quiere, Dios no le ayuda. Esto es una decisión que tomó Job hasta el final. Decisión que deberíamos tomar nosotros de perseverar. Y medite en lo que usted ha escuchado en este día. ¿Está perseverando en el Señor? A pesar de las adversidades, usted dirá, tengo adversidades. Sí, pero también puede perseverar. Estoy enfermo, puede perseverar. Tengo luto, puede perseverar. He perdido dinero, tengo una situación financiera difícil, puede perseverar. La perseverancia se ve y brilla de manera especial en medio de la angustia. Colóquese en pie, vamos a orar. Señor Dios, damos gracias por este momento, por tu palabra, Dios.
A través de ella, Señor, nos permites escuchar estos grandes ejemplos de estos hombres del pasado, Dios, fieles, resueltos, Señor, a perseverar en su relación contigo. Que no dejaron, Señor, que nada de las circunstancias, de lo que vivieran, les apartara de su relación contigo. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra. Te ruego, Dios, que nos ayudes a ser perseverantes. Aquel, Señor, que tiene problemas en su vida, dale la gracia, la fortaleza para seguir perseverando. Ruego, Señor, que al salir de este lugar, cada uno tengamos ese firme deseo de perseverar en obediencia a ti. Y una vez más, Señor, te damos gracias porque somos instruidos por tu palabra. Nos permites tomar este ejemplo de la vida de Job para llevarlo a nuestra vida y a la práctica. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.